vamos a repasar formas del relieve que son importantes para la materia de geografía y patrimonio de México. Para comenzar, pues vamos a hablar respecto a las capas de la Tierra. Básicamente podemos mencionar 3 capas de la Tierra que son importantes para recordar en este momento. Primero, la atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra y que está compuesta, entre otros gases, por el oxígeno y por el nitrógeno. En segundo lugar, tenemos la hidrosfera, que es la capa líquida formada por las aguas del planeta, que pues compone una buena parte de toda la superficie de nuestro planeta. Y en tercer lugar tenemos la Tierra, que es la capa sólida que comprende la superficie terrestre y también su interior. Algunos conceptos importantes a recordar aquí: la biosfera es el espacio donde se produce la vida en nuestro planeta y pues incluye algunas de las capas aquí mencionadas, una parte de la atmósfera, desde luego los suelos y los fondos marinos. La superficie de la Tierra está compuesta por los océanos en un 71% y los continentes en un 29%. ¿Cuáles son los factores externos que son los que dan forma o que condicionan las formas del relieve? El relieve es modificado por la acción de diversos factores externos. ¿Cuáles son esos factores externos? Aquí los podemos ver. Primero, el agua. El agua es uno de los agentes más importantes de la erosión. Tenemos varios tipos de erosión producidos por el agua y vamos a destacar aquí la producida por la lluvia, a la que llamamos pluvial, la producida por los ríos, a la que llamamos fluvial, y la producida por olas, mareas y corrientes, que es la que llamamos litoral. Otro de los factores que condicionan la forma del relieve es el viento. La erosión que provoca el viento la denominamos erosión eólica. Otro de los factores es el hielo, la erosión glaciar, recordando que los glaciares son acumulaciones de masas de hielo en zonas de depresiones, formando grandes paredes muy escarpadas. También constituyen un factor de las formas del relieve los cambios bruscos de temperatura que provocan fragmentación del terreno y modifican por lo tanto el paisaje, y también la acción de los seres vivos provocan alteración del relieve, la presencia de vegetación, la presencia de animales y por supuesto la actividad humana. Vamos ahora a observar las distintas formas del relieve que resulta importante tomar en consideración para nuestra materia de Geografía y Patrimonio de México en la carrera de turismo. Primero hablaremos de las formas del relieve continental. Las más importantes son las montañas, las mesetas, las llanuras fluviales y litorales y las depresiones. Y aquí lo interesante es que pueden ver esta ilustración en donde pues nos identifica cuáles son estas distintas formas de relieve continental. Tenemos las montañas, a las que denominamos también sierras, cordilleras o colinas. Tenemos las mesetas, que son superficies, digamos, planas o llanas, pero que están ubicadas sobre el nivel medio del mar, es decir, están en alto, por llamarla así, son las que llamamos mesetas. Tenemos también las que llamamos llanuras fluviales y litorales. Llanuras son terrenos planos, sobre todo nos encontramos aquí en este ejemplo, pues en las partes, digamos, más bajas de los continentes. Y tenemos las depresiones, que son pues digamos la forma contraria o digamos opuesta a lo que sería una montaña, en donde es el terreno, digamos, hundido. Y podemos encontrar de dos tipos de depresiones: las depresiones
relativas, cuando estas se encuentran sobre el nivel del mar, y las que llamamos absolutas cuando se encuentran abajo del nivel del mar. Y bueno, pues también hay algunas formas que son producidas por el escurrimiento de las aguas, como es la forma a la que denominamos valle, como esta que tenemos aquí, y que bueno, pues básicamente se producen entre las formaciones montañosas, en las partes en donde se da el escurrimiento de los ríos. Y en algunas ocasiones estos valles, ya cuando están en terrenos muy planos, pues pueden también formar parte de las llanuras. Veamos ahora desde un corte transversal el relieve continental. Pues tenemos las mismas formas, tenemos las montañas, una depresión relativa, las mesetas, otra depresión relativa, en este caso inundada, una depresión absoluta. Aquí hay que observar que está por abajo del nivel promedio del mar, que es esta forma de agua que encontramos de este lado, y las llanuras, que a diferencia de las mesetas se encuentran prácticamente en el nivel medio del mar. Ahora vámonos a las formas de relieve marino. Las más importantes son la plataforma continental, el talud continental, las llanuras abisales, las dorsales oceánicas y las fosas marinas. Y las tenemos ilustradas del mismo modo que vimos las anteriores en este esquema que tenemos aquí, donde podemos imaginar que esta es una superficie marítima y la estamos viendo un poquito transparente para identificar las formas que encontramos en los fondos marinos. Tenemos montañas submarinas, una dorsal submarina, que sería el equivalente a una cordillera, pero que está bajo el agua. Tenemos también la plataforma continental, que es la parte, digamos, de la base de los continentes. El talud continental, que es, digamos, la caída hacia el fondo marino. Le llamamos al fondo llanura abisal. También son zonas llanas, pero que están en el fondo de los mares. Y las fosas marinas, que son, pues digamos, las depresiones, pero que se encuentran debajo del mar. Y bueno, tenemos aquí algunas otras indicaciones que nos pueden mostrar distintas formas que nos encontramos en los mares. Por ejemplo, las islas, pues reconocemos que son montañas cuya superficie se encuentra, digamos, ya fuera del nivel del mar. Vámonos justamente al punto en donde se encuentran los océanos y los continentes, que es justamente la costa. Y vamos a hablar de las distintas formas de relieve costero. Las más importantes son la playa, el golfo y la bahía, el cabo o punta, el acantilado y pues la península como una forma de relieve costero. Y los vemos ilustrados en este esquema de aquí: las playas, los cabos, que serían estas formas similares a las penínsulas, que es la que encontramos acá, que son, digamos, formas de continente que entran en el océano, ¿no? Tienen esta forma, están rodeados de océano por tres de sus sectores. Y bueno, cuando es pequeña, pues le llamamos cabo; cuando es un poco más larga o más pronunciada, le llamamos península. Tenemos el caso de entradas, en este caso de agua hacia la parte continental, en esta forma relativamente curva, les llamamos golfos y bahías. No hay una convención internacional que diga cuándo es un golfo o cuándo es una bahía. Las formas son muy similares y en ocasiones le llamamos de una o de otra manera. Encontramos también los acantilados. Los acantilados son, a diferencia de las playas, que son terminaciones suaves y con un declive muy suave entre el continente y el océano. En el caso de los acantilados nos encontramos con un corte abrupto en donde termina el continente y pues hay una caída directamente hacia el nivel del mar. Y bueno, pues encontramos también algunas formaciones costeras, como esta albúfera. Las albúferas son cuerpos de agua, los vamos a ver un poco más adelante. Lo mismo cuando hablemos de las desembocaduras, hablaremos desembocaduras de los ríos, hablaremos de delta o de ría.
Y aquí en este caso pues tenemos también un archipiélago. Archipiélago le llamamos a un conjunto de islas. Aquí tenemos otra representación de las formas del relieve costero. Observamos, así como en la anterior, el golfo, la bahía, la península, el cabo, pero bueno, también encontramos la isla, el acantilado, el estrecho, el archipiélago, esta formación que se denomina cala, que es una especie de bahía o golfo un poco más pequeño, y también que se caracteriza por tener aguas que permiten la aproximación de las embarcaciones, aguas calmadas, por llamarle de alguna manera. Y una formación interesante que está se muestra aquí en esta imagen es el istmo, que es el adelgazamiento que se observa que une a una península con el continente. En relación con las formas de los cuerpos de agua continentales y las distintas partes en las que se dividen, bueno, pues nos encontramos los ríos, los lagos, las lagunas, y haremos énfasis en el caso de los cenotes, que resultan de interés en el caso de la zona de la península de Yucatán, en donde se encuentra la licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Observamos en el curso alto de los ríos la divisoria de aguas, el nacimiento de los ríos propiamente, y bueno, pues el inicio de los torrentes. En el curso medio encontramos distintos afluentes en la llanura aluvial, se pueden encontrar la formación de lagos, y en el curso bajo nos encontramos la desembocadura, que también puede estar precedida por meandros, que son estas figuras curvas que encontramos en el curso del río, y encontramos que en esta imagen pues hay una forma de delta en la desembocadura, que de hecho existen distintas formas de desembocadura. Aquí vemos un corte transversal del flujo de agua, en donde encontramos que bueno, pues también hay la posibilidad de escurrimientos subterráneos, de aguas subterráneas, y la acumulación bajo la tierra, bajo la superficie de la tierra, de cuerpos de agua le denominamos acuífero. Cuando son superficiales las acumulaciones de agua, les llamamos lagos y lagunas. Le llamamos lago cuando se encuentran sobre el nivel del mar, y lagunas cuando están cercanas al nivel del mar. Encontramos que a lo largo de su curso, a lo largo de su trayecto, los ríos dan forma al relieve. Ya habíamos hablado hace un momento de valles, y estos valles los encontramos de dos tipos: los valles en U y los valles en V, o mixtos inclusive. Y en los cuadros superiores encontramos el valle en V, que es el normal excavado por un río. Del lado derecho, la ilustración del valle en U, que es el que normalmente nos encontramos, excavado por un glaciar. Tiene formas mucho más suaves y amplias. Y el mixto, que es en la parte inferior, que es un valle en U y también en V, que esto quiere decir que ha sido formado tanto por el escurrimiento del glaciar, del agua congelada, como por el escurrimiento del río, del agua en forma líquida. Como les decía, tenemos también distintas formas de desembocaduras. Cuando el río lleva sus aguas al mar, se encuentra con el mar, y tenemos de distintos tipos: la llamada delta, la llamada estuario y la denominada marisma. La delta deposita grandes cantidades de sedimentos en una forma triangular, que es muy característica. En el estuario son desembocaduras abiertas donde se mezclan agua
con sedimentos fluviales y marítimos, y la marisma. En costas bajas se mezclan los sedimentos marinos y fluviales, formando lagunas que se mezclan con zonas arenosas sobre el territorio. Ahora vamos a ver los distintos tipos de cenotes, también estos cuerpos de agua que encontramos sobre todo bajo la superficie de la tierra, y vamos a ver de distintos tipos. Una caverna que solamente tiene una entrada lateral y la acumulación de agua se encuentra cubierta por la tierra. La forma de cántaro tienen una pequeña abertura superior que se va ensanchando mientras más profundo es el cenote. Los verticales, que son en forma de caída libre, ya sea con paredes cilíndricas, que son de tiro vertical, y las denominadas aguada o cenotes de lavabo, que se asemejan a una laguna, ya que son ovalados y almacenan agua propia del cenote y también de las lluvias. Muchos de estos cenotes, a través de distintos escurrimientos, se encuentran conectados también con el agua del mar. Nuevamente vemos otra representación de los distintos tipos de cenote, de cántaro, de paredes verticales, en forma de aguada, en forma de caverna, y con esto concluimos los distintos ejemplos de formas de relieve que identificamos.